Hay que celebrarlo caminando mucho, Sí. aunque es un riesgo. Es un riesgo. Los atracos, Sí, sobre bueno. todo. Sí, bueno, menos para el gobierno El clima. que habla de que disminuyó, Bueno. disminuyó la tasa de atraco, la Lo tasa de presentó violencia. incluso como un logro el presidente Luis Abinader Sí, ayer. bueno, nada más se lo creerán ellos. Vamos de inmediato a analizar el discurso del primer mandatario Luis Abinader. Tocó varios temas, fue una especie de rendición de cuentas, aunque el propio mandatario ha dicho que no es una rendición de cuentas, que se hace los 27 de febrero. Sin embargo, volvió a mencionar sus logros, volvió a hacer promesa, pero en un escenario distinto, que fue el Teatro del Cibao. Debido a las lluvias torrenciales, se tuvo que suspender el discurso que estaba planificado para el presidente realizar en el Monumento de Santiago. Ahí se ve, empezó con unos 27 minutos de retraso, el presidente duró unos 50 minutos hablando en esta alocución, que además después de esta se reuniría o se reunió con empresarios de Santiago, y todos los temas que tocó el presidente incluían economía, turismo, energía, salud, educación, infraestructura vial, seguridad ciudadana y otros. Habló de las cifras, habló de los subsidios, más de 52.000 millones en subsidios debido al impacto de la crisis. Ha mencionado al presidente de la República y miró para atrás, aunque a él no le gusta que miren hacia atrás, con el tema de las comparaciones de los precios, y el presidente insistía en que en este gobierno las cosas se hacen con transparencia. Mencionó como ejemplo el metro, que hace 15 años se hizo en la gestión de Leonel Fernández, que ha costado, el que están realizando en estos momentos, 25% menos que ese metro. Pero además mencionó también otras obras como el parqueo de la UAS, que con lo que se construyó ese parqueo, que si mal no recuerdo fueron unos 1.000 millones de pesos, 900.000 y tanto en ese entonces. Él está construyendo 3 extensiones de la Primada de América y muchas. Fue como un repaso completo y comparación de lo que hace con el dinero ahora y lo que se hacía en el pasado con mucho más recursos, lo que él evidencia de que, bueno, él dio a entender de que había un uso inadecuado de esos recursos en las obras. Sí, Rosa, esto fue una presentación, una reiteración, mejor dicho, de la rendición de cuentas del 27 de febrero. Fue como una especie de adendum en un escenario, señores, a pesar de que fue en Santiago, pero ahí no faltó nadie que tenga cierta visibilidad en este gobierno. Todos se trasladaron a la ciudad de Santiago. El escenario fue espectacular, muy bien cuidado, a pesar de que estaba pautado para hacerse afuera del Teatro Cibao, ahí en los alrededores del monumento, y finalmente por las lluvias tuvo que hacerse dentro. La aroma del vuelve y vuelve, wow, hay que mirar para atrás, Rosa. Yo soy de la que me inscribo en que hay que mirar para atrás, y en varios sentidos. Esto fue eminentemente no rendición de cuentas, porque eso no le tocaba, eso corresponde al 27 de febrero. Esto fue un discurso eminentemente político, y como político, el PRM parece que ha entendido cuánto le conviene mirar para atrás y presentar los contrastes, vamos a decir, como lo que hizo cuando se refirió a las obras de infraestructura. Empezó con las comparaciones, mirando para atrás, con las comparaciones de precios, a pesar de la inflación, a pesar del tiempo transcurrido entre la construcción del metro, entre la construcción de los parqueos de la UAS, en la gestión del expresidente Leonel Fernández. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Aún a pesar de todo ese tiempo transcurrido, los costos son muchos menores. Y es que en República Dominicana todavía hay muchos casos pendientes, y por eso hay que mirar para atrás. Porque si bien el presidente no prometió que no habría corrupción, eso es casi imposible,
pero sí prometió que no habría impunidad. Y si miramos para atrás, vamos a encontrar, bueno, como dice la gente, muchos macos, muchas preguntas que no tienen respuesta. El presidente, ¿sí? Corrijo, son 42.000 millones en subsidios, sí. No solamente de los combustibles, también del trigo y otras materias primas sí. que utilizamos Soya, en el país. Arroz, los combustibles, etcétera, etcétera. Así es, en el campo también hay subsidios. El presidente, la harina, obviamente, la grasa vegetal, que recordamos que están dentro de un paquete de productos que le pusieron ceros aranceles también, que son de primera necesidad. El presidente hizo promesas con relación al sector eléctrico, al sector salud y hasta el sector educativo. Anunció que a partir del año que viene, el año 2023, se insertarán ya al estudio nacional, porque hasta ahora era a partir de los 5 años que se recibían a los menores de edad en el sector público en materia educativa, que van a ser incluidos a partir de los 3 años. Una gran promesa a propósito de que la educación sigue siendo nuestro gran talón de Aquiles. Y con relación a electricidad, a salud, yo creo que cualquier licitación que se vaya a dar en esos ámbitos debe ser vigilada, deben tener veedores, porque ya sabemos que en esos dos sectores que son esenciales ha ocurrido lo impropio con relación a las licitaciones y se han armado muchos escándalos, incluso en este gobierno, desde las jeringuillas en salud y todo lo ocurrido también en educación, en el área eléctrica, que tenemos casos también en la justicia. El presidente hizo promesas, se le olvidó, parece que ya son 2 años, que a partir de ahora el reloj entra en una etapa de cuenta regresiva. Ya le quedan menos de 2 años, porque hoy es 17, y a partir de hoy todo va a ir apremiando, todo va a ser muy rápido. Prometió obras que incluso se inaugurarían para el próximo año. Vamos a ver qué ocurre. Ya el próximo año merman un poco esas funciones estatales, porque estarán en política, estarán en primarias, estarán preparando el escenario para el 2024, ya desde ahora y desde el mismo 17 del 2020, del 17 de agosto del 2020, muchos partidos no han cesado con el tema de la campaña, pero sí, coincido con usted, Ana, ahí yo vi un presidente. No era necesario que rindiera cuentas, lo hizo en febrero y constantemente el presidente habla, pero más que rendir cuentas, obviamente el objetivo aquí fue el contraste. Posicionarse como candidato, evidentemente. Así es, pero el presidente no dejó de evidenciar su talón de Aquiles. Su talón de Aquiles es la educación. La educación. Fíjese que cuando habló con educación, fuera de la educación para los infantes desde los 3 años de edad, que aplaudimos, que es sumamente necesario, qué bueno. Pero fíjate, Rosa, que obvió, fue una omisión relevante referirse a las ejecutorias del Ministerio de Educación per se. Y él hizo silencio y prefirió referirse a todo lo que tiene que ver con educación superior. Habló de las becas, que se han otorgado unas 20.000 becas, tanto dentro del país como en el extranjero. Habló también de las ejecuciones de centros, ¿cómo es que se llaman? De la UAS, los centros regionales de la UAS. Sí, extensiones. Las extensiones es la palabra. Se refirió a ello, pero fíjate, Rosa, que cómo omitió completamente todo lo que tiene que ver realmente con la educación básica, educación secundaria, etcétera, etcétera. Y dijo que de no existir los subsidios, la inflación sería superior a los 6 puntos porcentuales, o sea, sería mucho peor el asunto. Y el tema económico, no, obviamente, pero déjame que tantas ronchas causa. Sí, hablábamos de los talones de Aquiles. Entonces, el otro talón de Aquiles es la salud. Lo que habló de salud no anunció ninguna medida de carácter estructural. Inclusive, cuando mencionó los proyectos de ley que el gobierno impulsaría,
desde el Poder Ejecutivo como que está en la espera de que haya resultado en las cámaras. Lo que habló fue de ley de ordenamiento territorial y de la ley de contrataciones públicas. Fabuloso, me parece muy bien, pero obvio mencionar la seguridad social. Y la seguridad social sí le toca el día a día a cada dominicano y dominicana que necesita asistencia médica. Lo que el presidente se refirió fue a la reapertura del Padre Villini, pero acuérdate, Bueno, y la Rosa, intervención de más de 40 hospitales. bueno, creo que 43. readecuación, ampliación de las áreas de emergencia. Pero lo que es estructural en el funcionamiento de la salud como un bien público y como es la educación, que también es un bien público, él no los tocó. Debió decir O que sea, íbamos a modificar, que iba a poner todo su empeño para modificar la ley de seguridad social. Exactamente, entonces sí Eso se esperábamos. refirió a que se ha duplicado el presupuesto de medicamentos de alto costo, pero señores, pero la salud per se, sin usted tener ninguna enfermedad catastrófica, el que demanda preservar su salud, pues estamos huérfanos, señor presidente, porque se necesitan esos cambios estructurales, aunque tenga que pisarle los callos a quienes sean. Entonces, bueno, ahí nos quedamos en el aire. El presidente se quedó corto, muy corto. Bueno, vamos a escuchar parte del discurso del primer mandatario, fue de unos 50 minutos. Pensábamos que iba a ser la mitad de ese tiempo que iba a hablar el presidente de la República. Recuerden cómo se le complicó todo. Vamos a ver en unos minutos también imágenes de lo que ocurrió en Santiago. Como dijo nuestro querido capitán Urtecho, hubo el derrumbe de una pared, pero hubo inundaciones y las lluvias provocaron que se trasladara este acto al Gran Teatro del Cibao. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la República, pero también ahí vamos a ver las reacciones de ciudadanos comunes, también funcionarios del gobierno y miembros de la oposición. Esto lo hemos conseguido sin aumentar el peso de la deuda del sector público consolidado respecto a nuestro Producto Interno Bruto. Más aún, con una reducción de la deuda del sector público no financiero, no existe una fórmula infalible para el éxito. No la tienen, desde luego, aquellos que durante 20 años no resolvieron ninguno de los grandes problemas de nuestro país y ahora dicen tener todas las soluciones. El momento es complicado y el país necesita trabajo, ideas y aportes, no palabrería ni politiquería o una mirada electoralista. Él hizo una buena defensa de todas sus ejecutorias que ha tenido en estos 2 años y sin duda que hay muchos elementos importantes, sobre todo que dan garantía a la inversión nacional e internacional. Están haciendo en los diferentes ministerios y direcciones generales, como en el caso de Obras Públicas, INAPA, la CAS, el INDRI, el Ministerio de la Vivienda y las demás instituciones que están involucradas en la construcción de las grandes obras del país. La ampliación de la carretera Duarte, desde el tramo del aeropuerto Cibao hasta el monumento, la ampliación de la avenida Presidente Antonio Guzmán, la avenida Bartolomé Colón. O sea, el presidente de la República está haciendo por Santiago lo que por décadas estaba Santiago demandando. Es innegable el avance. La construcción de un acueducto en Navarrete resuelve el problema de ese municipio. Igualmente que el sistema cloacal del Licey también resuelve el problema de sanidad de ese municipio. Yo como santiaguero me siento bien satisfecho de ver que un presidente, por lo menos uno en la historia, ha tomado a Santiago en prioridad. Bueno, ahí es que el gobierno tiene que trabajar ahora en sentido general en la población para acabar con la delincuencia, porque ya después todo, mira lo que van a hacer aquí en Santiago, teleférico, monorriel, corredores, la autopista Santiago-Licey, una ampliación que estamos felices y contentos con los accidentes que pasan ahí. No, ese presidente no está trabajando lo que debe trabajar. Tiene que meter mano dura. Tiene que meterle mano dura, nada más no a esto. Porque está acabando con el país. La comida está carísima. Esos policías no van a cuidar a nadie porque no ganan cuarto. Lo que se ganan no le dan ni para 2 libras de arroz. Hay que darle tiempo al presidente para que
resuelva y los problemas de nuestro país. La deuda ha aumentado 12.653 millones de dólares, el mayor endeudamiento que haya tenido el gobierno en toda su historia. Estamos hablando de que cada dominicano debe hoy 61.000 pesos más que cuando inició este gobierno. Que la inflación con quien tiene que compararla es con el propio marco macroeconómico que este gobierno se dio, que fue para el año 2021 de un 4% y de el 2022 en un 4%, cuando la inflación ha sido de 8.5% en el 2021 y hasta ahora de 9.41% en el 2022. Si bien es cierto, estas cifras se parecen a las cifras que hemos visto en el pasado, estas que son cifras buenas, estas se han logrado en un contexto muy difícil de pandemia y pospandemia y de crisis internacional de los precios de las materias primas, en particular petróleo y alimentos. Y yo creo que eso es bueno, porque eso lo que significa es que la estabilidad macroeconómica es fundamental para cualquier presidente que está ahí. Y eso es lo que está diciendo en primera instancia, que tenemos estabilidad, tenemos crecimiento. Fue un buen discurso. Abinader es un economista de profesión. Habló como economista, me hubiera gustado que también hablara un poco más como político. Algo que llamó la atención, por lo menos me llamó la atención a mí, fue que él unificó al PLD, es decir, él unificó los gobiernos del PLD criticándolos en conjunto, cosa que él no había hecho tanto en el pasado. Y esto último que apunta Rosario Espinal significa que se acabó la luna de miel con Leonel Fernández, que precisamente hoy a las 11 de la mañana va a reaccionar al discurso del presidente Luis Abinader, quien le atacó de manera directa porque el parqueo de la UAS y el metro hace 15 años los hizo la administración de Leonel Fernández. Pero me llamó mucho la atención el corte de la señora que dice, ¿y eso, policía? Porque el presidente ayer, el tema de la seguridad ciudadana, lo mencionó como un logro. Que le pregunten al diputado que acaba de perder su hijo en un asalto si realmente se puede ver como un logro. Lastimosamente no. Que le pregunten a muchos ciudadanos que han visto perder sus seres queridos o a cualquiera que sus quincenas se la arrebatan en las calles. No es verdad que la seguridad ciudadana es un logro de este gobierno, todo lo contrario. Se han quedado en discurso, promesas como si no están en el gobierno y más discurso. La señora es clara. Los aumentos que se le han hecho a la policía son paupérrimos. Entonces, un policía que no gane cuarto, lo decía ayer el general Bernardo Santana Páez, ¿cómo va a salir a defender a la ciudadanía? Se va a convertir en un delincuente más. Sí, se equivocó el presidente Abinader o exageró, porque Rosa, o sea, no se corresponden a la verdad, a la realidad que vivimos los ciudadanos y ciudadanas, lo que está pasando con la delincuencia. Y como decía una de las señoras consultadas, que decía, pero ¿qué policía? Los policías están muertos de hambre porque no ganan lo suficiente. Y la realidad es que se le mejoró los salarios a los miembros, los agentes de la Policía Nacional, pero desgraciadamente la inflación que hemos tenido se ha tragado esa mejoría salarial. Y que fue pírrica, en honor a la verdad. Fue pírrica, pero además es que cuando tenemos procesos de inflación, nos afecta a todos y a todas, señores. A usted le pueden mejorar el salario, pero lo de $500 en campaña han percibido los $500. Pero estamos hablando de la capacidad de compra de ese salario. Entonces, ese es el problema. Aunque en defensa del gobierno, yo debería apuntar aquí que él lo dijo anoche y lo ha repetido, no hay una varita mágica para transformar la Policía Nacional. Es un asunto, cuando hablan de educación, de entrenamiento, es un asunto, señores, de proceso, y tenemos eso que entenderlo. Es como la educación. Tenemos que irnos, podemos tener a Papá Dios como ministro de Educación, pero es un proceso que los frutos se ven de generación en generación. Tenemos que estar conscientes de eso. Pero cuando el domingo va a ser bueno, se ve desde el viernes. Y yo creo que en esas dos materias que usted ha mencionado, en educación, en materia de seguridad ciudadana, yo siento de manera personal que no hemos dado pasos firmes en estos 2 años.
que a pesar de las promesas, por ejemplo, a los policías que se le prometió en campaña $500 de salario, aunque anunciaron que eso va a ser paulatino, sabemos que probablemente no van a alcanzar los 4 años de gobierno para que un policía gane $500. Yo lo dudo. Vámonos a una pausa, regreso y durante toda la semana vamos a seguir hablando del discurso del presidente de la República. Ayer remeneó la mata en las Fuerzas Armadas. Con eso volvemos al regreso y también la violencia que sigue arrebatando vidas en el país, esa inseguridad ciudadana. Ya volvemos.